El primer reconocimiento internacional, oficial, y que nos dio bastante nombre fue el Pote de Castañas. En el 2006, que va a hacer 20 años el año que viene, tuvimos la primera placa kilómetro cero de Slow Food. Ten en cuenta que en el 96 no había redes sociales, entonces empezamos a trabajar, y luego hubo un crítico gastronómico muy polémico, que era Pepe Iglesias, que a nosotros nos dio un balonazo de salida impresionante, porque habló muy bien de nosotros y del Pote de Castañas. Y además el premio de la mejor fabada fue en un momento de crisis, porque era cuando venía la crisis en España, en Asturias. No empezó la crisis en el 2008 como en toda España, empezó en el 2012. Y esto fue en el 13. Entonces, claro, fue otro balonazo, o sea que vamos funcionando a fuerza de balonazos, pero aprovechando muy bien las tiradas que nos dan. Hombre, estoy muy ilusionada con ellas. Guisanderas nació hace años y vienen un grupo de guisanderas que vienen de herencia, de madres, de hijas, de suegras, muy preparadas. Es el momento de avanzar. Guisanderas va a dar un salto grande porque hay gente muy preparada. Era un domingo de febrero, lloviendo, de los que llueve, llueve, llueve. Estaba todo esto lleno y a las 3 o así llegaron 2 matrimonios que querían comer. Yo, no, lo siento, no hay mesa. No, pero esperamos. No, lo siento, pero no doblamos mesas. No, mire, es que estamos aquí, ya que estamos aquí, le voy a dejar un teléfono, cuando haya una mesa nos llama. Cuando hubo una mesa ya sobre las 4 los llamé. Y oiga, díganme por qué tienen tanto interés en quedarse a comer, porque en el día que está, que nos lo han recomendado. Ya, pero ¿quién? Un señor que vende verduras en grao, en el mercado. Y entonces le preguntamos, ¿dónde se come bien? Dice, en el Llar de Viri. ¿Y se come bien? Dice, no lo sé. Entonces, ¿por qué nos lo recomienda? Dice, porque la veo comprar.